Hola amigos. En los años 70 y 80, la sal fue declarada el enemigo número uno de la salud. Fue demonizada. La señalaron como la culpable de la hipertensión, de las enfermedades cardiovasculares, de la retención de los líquidos, de todos los males. Mucha gente empezó a seguir las famosas dietas sin sal. Sin embargo, con el paso de los años, la situación se calmó y el tema se desvaneció. Hoy en día, muchos expertos de talla mundial, como el Dr. James Di Colantonio o Dr. David McCarran, entre otros, argumentan que la sal fue demonizada de forma injusta. Por eso hoy os invito a recorrer la historia de la sal para entender qué papel juega en nuestra salud y en nuestro progreso. Veremos por qué y cuándo empezamos a consumir la sal, cómo este mineral construía y destruía las civilizaciones e imperios, desataba revoluciones y establecía las reglas del juego. Entenderemos por qué la sal está tan arraigada en nuestra cultura, porque al día de hoy puedes escuchar a decir poner un granito de sal igual como a un anciano como a una persona joven, o decimos echar sal en la herida cuando alguien nos recuerda un dolor, o hablamos de comerse un saco de sal con alguien cuando queremos explicar que hace falta mucho tiempo y convivencia para conocer a una persona de verdad. Incluso el refranero popular la eleva a la categoría de medicina, como ese que dice aceite y sal, bálsamo real. Hoy vamos a ver de dónde le crecen los pies, porque sal se consideraba como un medicamento. Para entender la importancia que tiene la sal para nosotros, primero hay que entender cómo funcionamos nosotros. El cuerpo humano es una máquina eléctrica. Para que el cerebro envíe una orden, los músculos se muevan o el corazón lata, nuestras células necesitan un equilibrio milimétrico entre dos minerales, el potasio y el sodio, que es la sal. Durante cientos de miles de años, el ser humano no necesitó buscar la sal. No comían la sal porque la comida ya venía sazonada de fábrica. Nuestros antepasados eran cazadores-recolectores y se alimentaban de animales salvajes. La carne fresca, la casquería y la sangre de las presas están llenas de sodio. Al comer la carne de forma constante, los cazadores mantenían sus niveles de sal en perfecto equilibrio. No tenían que buscar la sal ni hacer ningún esfuerzo. Este estilo de vida se desarrolló durante la última era de hielo, un periodo que duró ni más ni menos que 100.000 años. En esta época, el norte de Europa estaba sepultada bajo capas de hielo de hasta 3 kilómetros de espesor. Este hielo blanco además funcionaba como un reflector, devolvía al espacio la radiación solar que llegaba. Por lo tanto, la temperatura estaba mucho más baja. Como tanta agua encima estaba congelada en los polos, el nivel del mar era 120 metros más bajo que hoy. Justo al sur de esa gigantesca frontera de hielo, en zonas como centro de Francia, España, Italia o los Balcanes, el paisaje no era un desierto blanco, o sea, no estaba cubierto de hielo, sino era como una estepa fría o una tundra. Pero a pesar del frío, este ecosistema, este clima, era una mina de oro porque estaba repleto de grandes herbívoros adaptados al frío, como el mamut, el rinoceronte lanudo, que lleva pelo, el bisonte, el reno, el caballo salvaje. La vida giraba en torno a la casa mayor. Imaginaros, solo una pieza de mamut o bisonte pues alimentaba a una tribu entera durante semanas. Y el frío que hacía fuera en la calle funcionaba como una nevera natural. La salud de la gente pues era excelente, tenían una musculatura potente gracias a su dieta hiperproteica y de hacer ejercicio, ¿no? Pues para cazar tenían que moverse mucho y correr. Y donde el sodio, la sal, venía asegurado de forma natural en cada bocado de carne que hacían.
Mientras tanto, más al sur, el norte de África y el Oriente Medio eran un auténtico paraíso verde. Debido a la posición de los glaciares, las nubes de lluvias se desplazaron hacia esa región, convirtiendo el actual desierto de Sáhara en una inmensa sabana llena de lagos, ríos, praderas, bosques templados. Los humanos vivían allí con una comodidad impresionante. Eran nómadas, recogían frutos, seguían las migraciones de los grandes animales y obtenían toda la energía y la sal que necesitaban directamente de la naturaleza. Pero hace unos 12.000 años, este mundo predecible y tan maravilloso se rompió. Y fue debido a cambios naturales y cíclicos de la órbita y el eje de la Tierra. El hemisferio norte empezó a recibir mucha más radiación del Sol. Y los gigantescos glaciares del norte empezaron a derretirse y se derritieron. Bueno, no todos, claro. El planeta empezó a retener mucho más calor y los patrones de lluvias cambiaron por completo. Las nubes que antes regaban el norte de África se marcharon hacia Europa. En cuestión de milenios, el agua de Sáhara se evaporó por completo, las praderas se secaron y la región se convirtió en un desierto gigante que conocemos hoy. El planeta tardó unos 8.500 años en estabilizarse en este nuevo clima. Durante este largo proceso, los humanos se convirtieron en refugiados climáticos. Se vieron obligados a huir de las zonas secas y a amontonarse en lugares donde había agua, como por ejemplo las orillas de los grandes ríos. Esta crisis obligó a la humanidad a dar un giro radical y aprender a cultivar. Hoy en día, historiadores y antropólogos de talla de Stefan Kröpelin o David Lewis Williams manejan una teoría impresionante. La idea de que este Sáhara verde en su posterior desaparición inspiraron el mito del Edén y la expulsión del paraíso en la memoria cultural de la humanidad. Si lo analizamos con lógica, la colección es total por 3 razones. La primera es el recuerdo de un hogar feliz. Durante miles de años, el norte de África y el Oriente Medio fueron un auténtico jardín. Los humanos allí vivían sin necesidad de romperse la espalda trabajando. Disfrutaban, tal y como describe la Biblia, la vida de Adán en el Edén. Al secarse Sáhara, ese paraíso desapareció bajo la arena. Para los supervivientes, la pérdida de ese hogar verde se convirtió en un trauma colectivo que se transmitió de boca en boca, transformándose con los siglos en la historia de un jardín idílico del que fuimos expulsados. La segunda razón, la maldición de cultivar. En el Génesis, el castigo divino tras la expulsión es muy específico. Dicen, ganarás el pan con el sudor de tu frente al cultivar la tierra. Y esto coincide exactamente con la realidad histórica. Al agotarse la caza por el hacinamiento junto a los ríos, el ser humano perdió la comodidad de la recolección y se vio obligado a doblar el lomo para sembrar el trigo si no quería morir de hambre. Pasar de la abundancia natural al trabajo esclavo de la agricultura fue visto literalmente como una maldición. Y la tercera razón es la geografía de los ríos. La Biblia sitúa el Edén en una zona donde nacen grandes ríos, mencionando al Tigris y Éufrates. Durante la época de Sahara Verde, toda esa franja, desde el norte de África hasta el Golfo Pérsico, estaba interconectada por megaríos y sistemas de lagos que hoy están secos o sepultados. Las descripciones de los textos antiguos coinciden con el mapa de agua de aquella época de abundancia. El Edén bíblico no es una fantasía inventada de la nada. Es el recuerdo mitificado de una realidad climática. El Sahara Verde existió, fue nuestro jardín original y su desertificación nos obligó a cambiar el Edén
por esfuerzo del cultivo y la búsqueda desesperada de la sal. Porque la agricultura en aquella época salvó a la humanidad, pero a costa de romper su química interna. Al depender del campo, la dieta cambió por completo en pocas generaciones. Pasamos de comer la carne rica en sodio a alimentarnos casi en un 90% de cereales como el trigo o la cebada. Y aquí está la trampa. Las plantas apenas contienen sal, el sodio, pero están desbordadas de potasio. Cuando los primeros agricultores empezaron a comer solo el grano, sus riñones sufrieron un shock. Al recibir tanto potasio, el cuerpo entraba en alerta y los riñones trabajaban a marchas forzadas para expulsar a través de la orina todo este potasio. El gran problema es que al filtrar el potasio, los riñones arrastraban y eliminaban también el poco de sodio que le quedaba al cuerpo. De la noche a la mañana, el ser humano se quedó sin sal. Las consecuencias físicas fueron devastadoras. Los músculos se congelaban en calambres rígidos y dolorosos que podían durar horas, y eso todo pasaba en la mitad de la jornada de trabajo, mientras que estaban en el campo. También la falta de sal desplomaba la presión arterial, provocando mareos, desmayos y un cansancio crónico y extremo. Al sudar trabajando la tierra, sin reponer la sal, la sangre se diluía. Los agricultores jóvenes morían en pleno verano por deshidratación interna y golpes de calor. Los corazones se desgastaban tanto que una persona de 35 años tenía la vejez de alguien de 70 años. La esperanza de vida se desplomó respecto a los antepasados cazadores. La búsqueda de una fuente externa de sal fue una necesidad médica absoluta para que la especie humana no se extinguiera en los campos de cultivo. No hemos empezado a buscar la sal para sazonar la comida por el sabor, sino que para sobrevivir. Los humanos se fijaron en los animales herbívoros y los imitaron lambiendo rocas salinas y aprendieron finalmente a extraer la sal para salvar su salud. Solo cuando consiguieron sanar sus cuerpos y estabilizaron sus asentamientos gracias al consumo directo de sal, estuvieron listos para dar el siguiente gran salto en la historia. Así, el año 3500 a.C. nació la primera civilización de la historia en Mesopotamia, el actual Irak, Sumeria. Su nacimiento se debió a un auténtico estallido geográfico provocado por los ríos Tigres y Éufrates. Estos ríos nacían muy cerca el uno del otro en las altas montañas de Anatolia. Cada primavera, el deshielo de las cumbres enviaba de golpe millones de litros de agua montaña abajo. Al llegar al llano de Mesopotamia, el río estallaba de forma violenta e impredecible. Era un auténtico monstruo, inundando todo el territorio y convirtiéndolo en un océano de fango. Para sobrevivir a estas inundaciones tan salvajes, los sumerios se vieron obligados a unirse por miles. Nadie podía frenar el río trabajando solo. Inventaron la ingeniería para construir diques kilométricos. Crearon un gobierno centralizado para coordinar la mano de obra y desarrollaron la escritura para controlar los recursos y los impuestos. En este entorno asfixiante, la sal pura fue el motor invisible de la civilización. Los miles de obreros que cavaban los canales necesitaban raciones constantes de sal para no colapsar bajo el sol. Pero Mesopotamia tenía una trampa terrible. Su suelo estaba lleno de sal, pero esta sal era tóxica porque estaba contaminada con yeso y minerales amargos. Para conseguir sal comestible, los sumerios crearon las primeras rutas de transporte, trayendo sal marina limpia del Golfo Pérsico y la sal de roca de las montañas del norte. Con la sal pura en sus manos, los sumerios activaron la economía mundial.
Al descubrir que la sal deshidrataba los alimentos y mataba a las bacterias, empezaron a salar el pescado de las marismas en vasijas de barro. La comida ya no se podría en horas, duraba meses. Fue la ración básica e indestructible de sus ejércitos y obreros. En las tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, la sal se registra como un activo para pagar salarios y fijar precios. Además, como Mesopotamia no tenía madera, ni piedras, ni metales, los sumerios cargaban caravanas con toneladas de carne y pescado en salazón para viajar durante meses hacia la India o Anatolia, intercambiando su comida curada por las materias primas que necesitaban para fabricar sus herramientas y armas. Pero la historia de la primera civilización cierra con una tremenda paradoja. Para alimentar a una población que no paraba de crecer, los sumerios abusaron del riego artificial. Inundaban sus campos de cultivo una y otra vez con el agua de los ríos para asegurar la cosecha de cebada. Con el paso de los siglos, el sol abrasador evaporó el agua de la superficie tan rápido que la sal tóxica que estaba oculta en el subsuelo subió en masa a la superficie. Los campos de cultivo se volvieron completamente blancos, cubiertos por una costra salina que esterilizó y quemó la tierra. Las cosechas se desplomaron, el hambre golpeó las ciudades, la economía se hundió y la estructura social se vino abajo. Débiles y desnutridos y fragmentados, los sumerios terminaron siendo conquistados y absorbidos por otros pueblos. La misma sustancia, la que les había permitido curar sus cuerpos, salvarse de la crisis del Neolítico y levantar el comercio del primer imperio de la historia, terminó dándoles el golpe de gracia y borrándolos del mapa. Hacia el año 3100 a.C., unos 4 siglos después de Sumeria, se fraguó la civilización egipcia a las orillas del río Nilo. Al secarse el Sáhara, el Nilo se convirtió en el único refugio posible en la mitad de la nada. Este río fue la fuerza geográfica y química la que permitió el desarrollo y la supervivencia de Egipto. Sostuvo la estructura de toda una civilización en mitad del desierto gracias a un pulso anual predecible, entregando agua constante y la fertilidad exacta que la tierra necesitaba para alimentar a su población sin agotar el suelo. Fue el motor real que encendió la energía de este imperio. Y es que el río Nilo funcionaba como una cinta transportadora de minerales a escala continental. Nacía en el corazón volcánico de África, donde las lluvias torrenciales arrancaban con fuerza los oligoelementos de las rocas de las montañas de Etiopía. El río arrastraba toda esa riqueza química, todos estos elementos, estos fertilizantes, a lo largo de miles de kilómetros del desierto y, con cada inundación anual, depositaba el cargamento sobre la arena estéril. Al retirarse el agua, esa carga mineral se fundía con material vegetal, con las plantitas que estaban allí por debajo, y así formaba el limo o el humus, un fango negro denso y ultrapoderoso, cargado de nutrientes que fertilizaba la tierra de forma gratuita. Cuando el agua se retiraba, el suelo quedaba cubierto de este limo, permitiendo cosechar sin apenas de esfuerzo, y hacían varias cosechas al año. Además, el río hervía de peces, o sea, había muchísimos peces. Era un paraíso de alimento fácil que hizo que la población creciera de una forma impresionante. Al inicio de su historia, los egipcios enterraban a sus muertos directamente en la arena caliente del desierto. Pero al ser una tierra cargada de sales naturales y expuesta a un sol tan extremo, la arena absorbía el agua de los cadáveres antes de que las bacterias pudieran pudrirlos. Con el tiempo, el viento desenterraba estos cuerpos y los vivos, horrorizados y a la vez fascinados, descubrían que estos cuerpos estaban secos pero intactos, conservaban
perfectamente sus facciones. La naturaleza les enseñó que el cuerpo podía vencer la putrefacción si se le quitaba el agua. Un milagro que interpretaron como una señal divina de que el alma necesitaba el cuerpo intacto para vivir allí eternamente. Y lo decidieron replicar. Pero el problema surgió cuando empezaron a construir tumbas de piedras cerradas para proteger a los difuntos. Al meter los cuerpos en estas habitaciones, la arena ya no los tocaba y el cuerpo pues se deshacía. Para replicar el milagro del desierto de forma artificial dentro de las tumbas, los egipcios tuvieron que buscar una solución y la encontraron. En pleno desierto, en un valle llamado Wadi Natrun, los egipcios descubrieron unos lagos salados muy especiales. Cuando el sol del verano evaporaba el agua de estos lagos, dejaba en el suelo una costra de un polvo blanco y grisáceo. Ese polvo era el natrón, una sustancia compuesta por una mezcla de carbonato de sodio, bicarbonato de sodio y sales. Los egipcios observaron que este polvo tenía propiedades casi mágicas para la limpieza y la conservación. Al usarlo, descubrieron que el natrón era un deshidratante infinitamente más agresivo y rápido que la arena del desierto. No solo absorbía la humedad de forma fulminante, sino que disolvía la grasa del cuerpo y actuaba como un desinfectante que eliminaba cualquier bacteria u hongo. El natrón se convirtió en la sal sagrada reservada para el misterio de la muerte y los dioses. Los embalsamadores extraían los órganos del difunto y cubrían el cuerpo por completo con cientos de kilos de natrón durante 40 días. Sin el natrón, las momias de los faraones jamás habrían sobrevivido el paso de los milenios. Sin embargo, el natrón tenía un sabor amargo y jabonoso. Era imposible de usarlo para la comida, para cocinar. Así que para la alimentación y el comercio, los egipcios explotaron la sal común que extraían evaporando el agua de la laguna de la delta del Nilo, el lugar donde el río se juntaba con el Mediterráneo. Esta sal de la delta, sal de cocina, fue la que permitió la construcción de las pirámides. Mover bloques de piedra de 2 toneladas bajo el sol requeriría un esfuerzo físico brutal y el Estado mantenía en pie a este ejército de miles de obreros pagándoles con raciones diarias de pan, cerveza, cebolla y, de forma indispensable, pescado curado con sal marina. Y esta sal del pescado mantenía su presión arterial alta, evitaba que colapsaran por deshidratación en mitad del desierto y permitía almacenar toneladas de proteína sin que se estropearan durante años. Al combinar los excedentes de pescado con la sal de sus costas, crearon el primer producto con denominación de origen de la historia, el pescado salado de Egipto. Este pescado, amigos, tenía una fama legendaria en todo el Mediterráneo. Los fenicios y los griegos pagaban fortunas por ese pescado egipcio, porque ellos supieron perfeccionar el curado. Este pescado aguantaba de viaje en vasijas de barro sin perder calidad durante meses. Dentro de esta industria desarrollaron una salsa de pescado fermentado extremadamente famosa y llamada Heimat. Se elaboraba machacando los pescados más pequeños y sus vísceras con abundante sal marina, dejándolo luego fermentar al sol dentro de vasijas de barro durante meses. El líquido ámbar resultante estaba cargado de umami y sodio. El Heimat egipcio fue tan revolucionario que siglos más tarde sirvió de base e inspiración para el famoso garum romano. Pero en el mundo antiguo, esta salsa no se usaba solo para comida o para condimentar y potenciar el sabor de los platos. Al estar tan concentrada en sal y nutrientes, se utilizaba de forma masiva en la medicina, como un potente antiséptico para limpiar heridas, como un remedio contra las quemaduras, para tratar problemas estomacales e incluso como base para elaborar cosméticos y perfumes. De esta salsa madre, los médicos egipcios crearon también la célebre oximuria,
Una preparación agridulce donde mezclaban el jaimat con vinagre y especias para facilitar la digestión de las clases altas. Egipto se convirtió gracias a esto en la gran factoría médica y alimentaria del Mediterráneo. La caída del Egipto no fue por los problemas ecológicos como le sucedió a Sumeria, sino por problemas de desgaste político y militar. Con el paso de los siglos, el poder de los faraones se corrompió por guerras internas y el imperio se volvió vulnerable a los ataques exteriores. En el año 30 a.C., tras la muerte de la Cleopatra, las legiones de Roma conquistaron el territorio. Egipto dejó de ser un imperio soberano para convertirse en la provincia más rica de Roma. Su única misión era enviar barcos cargados de grano, pescado salado y salsas fermentadas para alimentar y curar al nuevo amo del mundo. Roma se edificó sobre una red de suministro de sal perfectamente engrasada. Para los romanos, controlar el oro blanco era un asunto de seguridad nacional. En los inicios de la ciudad, los romanos controlaban las salinas de Ostia en la desembocadura del río Tíber. Sin embargo, los pueblos del interior que vivían en las montañas sufrían el déficit biológico de sodio y necesitaban la sal para ellos y para su ganado de forma desesperada. Para explotar esa necesidad, Roma construyó una de las carreteras más antiguas e importantes de la historia, la Vía Salaria. Esta calzada de piedra transportaba toneladas de sal desde la costa hasta el corazón de las montañas. Roma utilizó el suministro de sal como un arma diplomático. Si un pueblo vecino se rebelaba, se le cortaba el acceso a la sal y su economía colapsaba. A medida que sus ejércitos se profesionalizaban, la sal adquirió el valor del propio oro. De ahí nace la palabra salario. A los soldados de las legiones romanas se les pagaba una parte fundamental de su retribución con una asignación especial para comprar la sal. En las marchas de más de 30 kilómetros al día, cargados con armaduras bajo el sol, el sudor les vaciaba de sodio. Para evitar los calambres y la fatiga, cada legionario debía consumir sal a diario. Además, detrás de cada legión viajaban carros cargados de carne y pescado curado en sal, lo que permitía que las raciones aguantaran meses en los campamentos de campaña. Cuando Roma se convirtió en una megaciudad de casi 1 millón de habitantes, el gobierno romano nacionalizó la producción de sal y aplicó un férreo control de precios. En épocas de crisis, el Estado bajaba de forma artificial el precio para que incluso el ciudadano más humilde tuviera acceso a ella. Garantizar el trigo barato y sal asequible era la clave secreta para mantener a la masa calmada. En la mesa romana, la sal triunfó a través de la salsa romana garum, la que había mencionado anteriormente. El garum era el producto más codiciado del imperio y se producía esta salsa a escala industrial en enormes factorías costeras, especialmente en la costa de España, el actual sur de España, donde la sal marina y los atunes eran excepcionales. Se mezclaban las tripas de pescado, boquerones, caballa, con cantidades masivas de sal y se dejaba descomponer al sol durante meses. El líquido resultante era una bomba de umami y sodio que los romanos le echaban absolutamente a todo, desde la carne de caza hasta el vino e incluso a los dulces. Al igual que en Egipto, el garum puro funcionaba también en los hospitales militares como un medicamento de primera línea. Lo usaban para limpiar las heridas de los gladiadores y soldados porque evitaba la gangrena. El Imperio Romano cayó en el siglo V de Cristo cuando las tribus bárbaras destruyeron y cortaron de forma estratégica las calzadas de piedra y las salinas de las costas. Al perder el control de la Vía Salaria y de las factorías de salazón, la logística militar se rompió.
las legiones se quedaron sin suministros y el sistema económico se fragmentó. Con las rutas de la sal cortadas, el gigante romano se quedó sin energía y se desmoronó. En la Edad Media, la sal se convirtió en el activo financiero más codiciado por la Iglesia, los señores feudales y las nuevas potencias marítimas. Quien poseía salinas, poseía una fábrica de dinero. El gran motor de este negocio fue la religión. La Iglesia Católica prohibía el consumo de carne roja durante muchos días del año, todos los viernes, los sábados y durante los 40 días de Cuaresma. La población necesitaba proteínas para sobrevivir al invierno y la solución fue el pescado. Los pescadores del Mar del Norte descubrieron que el arenque y el bacalao, al ser metidos en barriles de madera llenos de sal marina gruesa, se conservaban en perfecto estado durante más de un año. Gracias a la sal, los campesinos del interior de Europa podían cumplir con los ayunos impuestos por la Iglesia sin morir de malnutrición. Esta necesidad masiva de pescado en salazón dio origen a la Liga Hanseática, una federación de ciudades comerciales del norte de Europa que se unieron para controlar la ruta de la proteína salada. Controlaban la pesca del bacalao y arenque en los mares fríos y las salinas de Lunenburgo, Alemania. Transportaban esa sal en barcos, salaban millones de toneladas de bacalao y arenque al momento y los distribuían por toda Europa a precios de oro. El negocio fue tan descomunal y tan lucrativo que les permitió construir sus propios ejércitos y desafiar el poder de los reyes. Mientras tanto, en el sur nació otra superpotencia gracias al mismo mineral, la Venecia. Casi siempre nos cuentan que Venecia se hizo rica gracias a la seda y las especias, pero en sus inicios era solo un grupo de refugiados que vivían en unas islas de fango miserables. No tenían tierra para cultivar, solo tenían agua salada. Los venecianos convirtieron sus marismas en salinas industriales y crearon la oficina de la sal para monopolizar el mineral. Obligaban a todos los barcos mercantes que entraban en sus puertos a cargar sal veneciana. Con el dinero que ganaron vendiendo la sal a toda Europa Central, los venecianos financiaron sus palacios de mármol y la flota de barcos de guerra más temida del Mediterráneo. A nivel social, los reyes declararon que todas las salinas eran la propiedad de la corona. Nació el concepto de las regalías de la sal. Ningún campesino podía recoger sal de la costa de forma libre. Hacerlo se castigaba con la muerte. Los ciudadanos estaban obligados a comprar la sal en los almacenes reales, a los precios que el rey decidiera. La sal pasó de ser un remedio médico a convertirse en la herramienta de recaudación de impuestos más agresiva de la historia. A finales del siglo XVIII, la monarquía francesa llevó este abuso fiscal al extremo de la locura a través de la gabelle, el impuesto sobre la sal más odiado de la historia. La gabelle funcionaba bajo una ley implacable. Cada ciudadano mayor de 8 años estaba obligado a comprar una cantidad fija de sal a la semana en los almacenes oficiales del rey. El Estado vendía esa sal a precios desorbitados, hasta 20 veces más caro que su valor real. Estaba estrictamente prohibido utilizar esa sal obligatoria para hacer salazones de carne. Así de absurdo era aquello. Si querías conservar comida, debías pagar un impuesto extra por un tipo de sal diferente. Para colmo, Francia estaba dividida en zonas fiscales caóticas. Había regiones exentas del impuesto donde la sal era baratísima y regiones de la Gran Gabelle donde el precio era astronómico. Esta diferencia dio origen a los contrabandistas de sal. Miles de campesinos arriesgaban sus vidas comprando sal barata en la costa y vendiéndola a mitad de precio en el mercado negro en el centro de Francia. Para perseguirlos,
el rey creó una policía privada de recaudadores. Estos agentes tenían el derecho de entrar en cualquier casa sin orden judicial, o sea, en cualquier momento, para registrar las cocinas. Cada año, miles de ciudadanos franceses eran enviados a trabajos forzados o ejecutados en la horca simplemente por poseer unos pocos granos de sal ilegal. El pueblo francés no inició la revolución del 1789 por conceptos abstractos. Protestaban porque sus hijos eran encarcelados por sazonar la comida. Días antes del famoso asalto a la Bastilla, las masas enfurecidas de París comenzaron a asaltar y quemar las aduanas, donde los inspectores controlaban la entrada de la sal. El pueblo destruyó los registros de deudas y distribuyó la sal gratis. Cuando la revolución tomó el control, una de sus primeras medidas oficiales fue abolir por completo la gabelle. A principios del siglo XX, la sal volvió a convertirse en un catalizador político, esta vez en la India, mediante la resistencia pacífica de Mahatma Gandhi. A través de las leyes de la sal de 1882, el Imperio Británico prohibió estrictamente a los habitantes de la India recolectar o vender sal por su cuenta. Y la India es una península gigantesca rodeada de miles de kilómetros de costas, donde el océano deja toneladas de sal de forma natural y gratis. Sin embargo, si un campesino indio recogía un puñado de esa sal, cometía un delito castigado con la cárcel. Toda la población estaba obligada a comprar sal importada de las fábricas de Gran Bretaña, pagando un impuesto inflado que los más pobres no podían permitirse. Pero en un clima donde se trabaja sudando al límite, la sal era indispensable para la supervivencia. En 1930, Gandhi se dio cuenta de que la sal era el único elemento que unía a todos los habitantes del país, sin importar su religión o su riqueza. El millonario y el campesino necesitaban exactamente los mismos gramos de sal en su día a día para seguir vivos. El 12 de marzo de 1930, Gandhi inició la Marcha de la Sal. Iba acompañado al principio de unas 70-80 personas. Caminó a pie 390 kilómetros hasta el pueblo costero de Dandi. Su objetivo era recoger sal gratis de la playa. A lo largo de los 24 días de caminata, miles de personas se fueron uniendo a la columna humana. Y la prensa internacional cubrió la marcha. El 6 de abril, Gandhi llegó a la playa, se agachó y levantó un pequeño trozo de costra de sal de la orilla. Con ese gesto rompió la ley británica. La señal encendió a toda la nación. Millones de indios acudieron a las playas para hervir agua del mar y así conseguir su sal propia. Los británicos arrestaron a más de 60.000 personas y pegaron de forma brutal a los manifestantes pacíficos. Las crónicas de los periodistas horrorizaron al mundo. Aunque el Imperio Británico había ganado la batalla física, había perdido por completo la legitimidad moral ante los ojos del planeta entero, por pegar a hombres desarmados por coger un puñado de sal. La Marcha de la Sal hirió de muerte los cimientos de la ocupación, que terminó con la independencia en 1947. El siglo XX redefinió por completo la gestión de la sal, transformándola en un recurso de bajo coste. Las corporaciones alimentarias detectaron de inmediato su potencial. Al ser el conservante y potenciador de sabor más económico del mercado, la industria lo introdujo masivamente en sus productos. De este modo, el consumo de sal dejó de ser un acto consciente e individual para convertirse en gran medida en una ingesta pasiva ligada a los alimentos procesados. Esta saturación invisible
provocó una respuesta institucional predecible, lo que había mencionado al principio, que a partir de las décadas de los años 70 y 80, las directrices sanitarias construyeron una narrativa inflexible que señaló a la sal como la causa principal de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. El mensaje público se simplificó al máximo. Reducir el sodio era la solución definitiva para proteger las arterias. Sin embargo, centrar todo el debate en un solo ingrediente, pues funcionó como un reduccionismo que ocultó la verdadera complejidad de la salud humana. La salud metabólica depende de un equilibrio entre muchos factores. Hoy sabemos que la presión arterial y el desgaste celular están ligados a factores que van mucho más allá del plato. Por ejemplo, en la alteración de los ritmos circadianos por la exposición constante a la luz artificial, el impacto del estrés crónico, el sedentarismo, todo esto cuenta. El sodio sigue siendo indispensable para mantener encendido el sistema nervioso y la hidratación celular. La clave de la vitalidad está en comprender la complejidad del mapa completo y mantener una moderación inteligente. Y es que somos en esencia agua salada. Desde los primeros humanos que sufrieron calambres al pasar al cultivo, pasando por los imperios que se construyeron y se destruyeron por su control, hasta las revoluciones, la sal ha manejado los hilos de nuestra historia. No es un simple condimento que está allí en la cocina. Es la sustancia viva que mantiene encendida la chispa eléctrica de la humanidad.